Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, ante tu presencia estamos, Padre, pidiéndote que el poder de Dios se manifieste en el corazón de cada uno de tus hijos. Sé tú, Señor, manifestándote, bendiciendo, derramando de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Te lo hemos pedido para que seas tú ministrando nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a tener una palabra muy hermosa en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 4. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alabado el nombre del Señor. Tenemos la palabra de Dios que es muy hermosa, en la cual nosotros debemos de tener ojos espirituales para poder ver las cosas de arriba y no las terrenales. Las terrenales son naturales y por lo consiguiente las podemos ver y percibir con ojos naturales. Pero las cosas de arriba, las celestiales, solo se pueden percibir cuando nosotros mantenemos una relación con Dios y vivimos en el Espíritu de Dios. Amén. No en la naturaleza del hombre, sino en el Espíritu de Dios, que es el que obra en el corazón, en la vida, en la mente del cristiano. El cristiano debe de vivir en una actitud de una naturaleza divina, la cual se ha complicado por todos los siglos porque no hemos podido entender que nosotros tenemos una naturaleza la cual reclama hacer su voluntad. Pero cuando aceptamos a Cristo, hemos llegado al entendimiento de que nuestra naturaleza ya cambió. Amén. Ahora somos seres espirituales como los creó Dios. Amén. El fundamento de la instrucción práctica de Pablo dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre. Ahí le está haciendo un llamado al cristiano. Aceptó a Cristo, sabiendo que Cristo está a la diestra del Padre. Usted tiene que poner sus ojos en Cristo. Amén. Poner la mira, dice, en las cosas de arriba, sí, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Es ahí donde usted debe de entender que su vida está en las manos de Dios. Amén. Ya no está en el mundo. Amén. Dijo Pablo: estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, porque estamos fuera del pecado, buscando la salvación de nuestras almas por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El día que Cristo venga, usted y yo, el que logre alcanzar el propósito de Dios viviendo en la obediencia, seremos glorificados a hechura y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Si pues habéis resucitado con Cristo,
El día que usted aceptó a Cristo, resucitó de entre los muertos. Amén. Dios o Jesucristo hace un llamado a los muertos en el Espíritu. Amén. Y esos éramos nosotros antes de aceptar a Cristo. Amén. Pablo comienza una sección donde él se enfoca en la vida práctica del cristiano con el claro entendimiento de que una vida práctica cristiana está fundada en cimientos de una verdad que es el Santo Evangelio. Amén. Ese debe de ser el fundamento de todos, el vivir en la práctica del Santo Evangelio del Señor. No salirlos de el conocimiento divino de Dios, sino vivir en la obediencia como lo demanda la palabra de Dios, practicando o siendo discípulos, haciendo lo que el Maestro hizo. Amén. Nosotros somos imitadores de Cristo. En el momento en que nos llamamos imitadores es porque vamos a imitar lo que nuestro Señor hizo en la tierra. Él no fue capaz de aborrecer, de odiar, de hacerle mal a alguien. Amén. Él hizo el bien y vivió en la obediencia al Padre. Y cuando un cristiano empieza a obedecer a Dios, tiene la bendición Amén. de que la guianza de esa obediencia lo llenará de su Santo Espíritu y conocerá el camino correcto a la salvación de sus almas. Sí, amén. Porque sin el Espíritu Santo nadie puede llegar o caminar en un camino correcto, porque Él es la guianza. Amén. Él es el que se manifestará dándole su mano de poder y llevándolo al camino correcto, al conocimiento de una verdad y un fundamento que es Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Amén. Ya que sabemos que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, entonces nuestra identidad con Él se hace real. Ahora usted tiene una identidad muy diferente. Ya no es la identidad cuando usted estaba muerto en el Espíritu. Usted nació de nuevo y se identifica como un hijo de Dios. Anteriormente era enemigo de Dios. Ahora es un hijo de Dios. Ha cambiado su estado, su identidad, porque ahora se llama hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es solamente por el hecho de que nosotros hemos resucitado con Cristo que podemos buscar las cosas de arriba. Cuando nosotros hablamos de las cosas de arriba, la realidad de haber resucitado con Cristo se introdujo en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 12. Y dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso es lo que usted ahora le identifica como un hijo de Dios. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Cuando Jesucristo se levanta de entre los muertos, Él tiene la capacidad de darle su identidad a todo aquel que acepte su santo nombre. Donde Pablo utilizó el bautismo para ilustrar esta realidad espiritual. Ahora nosotros hemos resucitado con Cristo. Amén. Pero en el momento que resucitamos con Cristo y con toda fidelidad a Dios, nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Gloria a Dios. usted también, así como murió con Cristo, resucita con Cristo. Amén. Los primeros versículos del capítulo 3 sostienen una conexión cercana con los últimos versículos del capítulo 2.
Ahí el apóstol le recuerda a los colosenses que las regulaciones ascéticas no tienen un valor real para contenerse de los deseos de la carne. Gloria a Dios. El único remedio para mantenerse alejado de los deseos de la carne, para alejarse de las pasiones pecaminosas, el único remedio está en las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Ahí encontrará y tomará experiencia la unión del cristiano en la unión con Cristo, que es ascético. Es una propuesta moral de renunciar a los placeres y apetitos que llegan a la mente y al corazón del ser humano. O sea, no hay algo que usted diga que lo va a aprender o lo va a practicar, porque eso es algo que no tiene validez en la mente ni en el corazón del hombre. Amén. El ascetismo es algo que usted va a aprender o va a querer guiarse por ese medio, pero hay un poder sobrenatural que le puede guiar sin otra cosa más que aceptar a Cristo y vivir en el conocimiento y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque eso es una propuesta moral de renunciar a los placeres y apetitos corporales con el fin de purificar o elevar el alma del mundo. Esos eran actos que usaban antes los que creían que de una manera diferente, sin recibir a Cristo, podían elevar su alma en donde no fuera echada a perder. Amén. Debido a que habéis, dice, resucitado con Cristo, nosotros deberíamos de actuar de la misma manera que Jesucristo actuó cuando Él resucitó. Él resucitó en un cuerpo espiritual, como también, como lo vieron antes, Él un cuerpo glorificado. Amén. Era un cuerpo de carne, pero glorificado. Sí, amén. Él no resucitó solo en espíritu. Sí. Él resucitó en cuerpo, alma y espíritu. Gloria a Ahí Dios. resucita Cristo, y no por una experiencia ascética o algo que hubiera determinado Él elegir, sino que Él resucita de entre los muertos por el poder del Padre, cuando Él en obediencia entrega su vida en la cruz. Gloria al O Señor. sea, la obediencia es la única que le va a alejar del pecado y de la muerte. Amén. Cuando el hombre determina seguir a Dios o buscar de Dios, entonces tiene que aceptar a Cristo. Amén. Y no hay enseñanza, no hay método terrenal que le pueda hacer olvidar o dejar un pasado atrás, solamente el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque es ahí donde usted comienza una nueva vida, y el Espíritu de Dios es el que empieza a darle la guianza para que encuentre la salvación de su alma. Después de su resurrección, Jesús dejó la tumba para comenzar otra manera de vida y de presentarse a todos los seres que lo habían amado en la tierra. Amén. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Nosotros ya no vivimos ahí después de su resurrección. Jesús pasó su tiempo ministrando
a sus discípulos. Cuando Él resucita de entre los muertos, Él tomó el tiempo para ministrarle a los discípulos por medio del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Después de su resurrección, Jesucristo vino con un poder sobrenatural, con la habilidad de hacer cosas imposibles para nosotros. Deberíamos hacer lo mismo con el poder del Espíritu Santo, empezar a irrumpir con el poder de Dios para que la manifestación del Evangelio lleve el sello del Espíritu Santo. Amén. O sea, el cristiano debe de empezar a caminar y a dar pasos santos para poder encontrar el poder de Dios. Porque un cristiano que no tenga la capacidad de presentarse a Dios limpio, no puede decir estoy lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque lo santo no se mezcla con el pecado. Amén. No todas las cosas no todas las cosas terrenales son malas, pero algunas sí lo son. Aún aquellas cosas que en sí mismas no causan daño se convierten en dañinas si se les permite que tomen de las cosas de arriba. O sea, muchas veces no debía de ser dañino el que usted tenga algo para vivir. El problema es cuando usted le da la posición como si fueran las cosas que no perecen o las cosas de arriba. Amén. Porque muchos amamos más lo terrenal que lo espiritual. Amén. Amén. O sea, si Dios lo bendice, Dios le da casa, Dios le da auto, Dios le da hijos. Amén. Aleluya. Y la mayoría de seres humanos queremos más al hijo natural que Dios nos ha dado que al mismo Dios. Amén. Y no es dañino tener sus hijos, pero si usted le da su lugar, primero es Dios y después mis hijos, Amén. porque Él es el que nos dio la vida. Amén. Primero es Dios y después mi casa. Un techo donde vivo no lo voy a cuidar más que mi vida espiritual. Entonces no es malo que usted tenga, sino lo malo es no saber posicionar las cosas en su lugar. Amén. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Alabado el nombre de Dios, que todo aquel que obedezca alcance a ser glorificado Amén. con Dios. Sí, amén. La promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo nos es solamente de que veremos su gloria. Amén. Gloria al Señor. Vosotros también seréis manifestados, dice, con Él en gloria. Vean el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. O sea, el anhelo nuestro debe de ser de guardarlos esperando la manifestación o el día que Cristo venga. Amén. En el momento que Cristo venga debemos de estar preparados, limpios y sin mancha ante la presencia de Dios. Amén. Cristo vuestra vida. Pablo escribió en la palabra de Dios, para mí el vivir es Cristo. Ahora medite en eso. Para mí el vivir es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Si para el cuerpo de Cristo el vivir es Cristo, ¿murió Cristo o qué pasó? Que ya no vienen a la iglesia.
El vivir, si Cristo vive en mí, todos nosotros tenemos que vivir en Sí, Cristo y amén. buscar Gloria a Dios. las cosas de arriba. Gloria a Dios. Pero no hay un pueblo capaz. El libro de Filipenses 1:21 dice que el vivir es Cristo. Hacer morir, dice pues lo terrenal, en el texto bíblico de Filipenses. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. En Colosenses, versículo 3, 1 y 4, se escribe: es debido al hecho de que nosotros atendamos este hecho, que nosotros hemos de hacer morir las cosas en nuestra vida, que son contrarias a nuestra identidad con nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros debemos o entendemos este hecho, que nosotros hemos de hacer morir las cosas en nuestra vida, Amén. Gloria a Dios. que son contrarias a nuestra identidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo contrario en nuestra vida ahora que nos identificamos como hijos de Dios? El desobedecer, el vivir haciendo lo que nos conviene o queremos. Eso es contrario ante las cosas de Dios. Toda clase de pecado al creyente les es añadida condenación. Un pecado es suficiente para mandar a cualquiera al infierno Amén. por sus propios pecados, como lo dice en el libro de Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y eso es una realidad que vivimos en estos tiempos. Muchas almas, sabiendo que el pecado los puede mandar al infierno y que Dios los entrega a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, dice, sus propios cuerpos. Muchos no tenemos la capacidad de respetar nuestros cuerpos y los deshonramos dándole gusto a la carne. Quienes, habiendo, dice, entendido el juicio de Dios, o sea, no lo hacemos bajo ignorancia, sino con todo el conocimiento que el pecado no agrada a Dios. Amén. Amén. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Aún conociéndolo, no solo las hace, sino que también se complacen con los que las practican. Son las cosas en las cuales todos nosotros también anduvimos en otro tiempo. Amén. Cualquiera puede decir yo no, pero Dios sí sabe que todos hemos practicado algo malo en nuestra vida. Amén. Vivimos en una vida de pecado. Amén. Estos pecados pueden poner al mundo en rebelión en contra de Dios. Otra cosa, la rebelión no es otra. El mismo cuerpo de Cristo vive en rebelión contra Dios. La rebelión es cuando usted se rebela ante el conocimiento y el poder de Dios o el llamado de Dios. Amén. ¿Cuántos no se rebelan venir a la iglesia? Amén. Eso es rebelión, no ir a la casa de Dios. No es otra cosa. Gloria. Eso es rebelión, rebelarse en contra de el propósito de Dios. Amén. Pero estos están
en la vida pasada del cristiano. Simplemente el cristiano no debería de vivir como los hijos de desobediencia. Un verdadero cristiano no puede estar habituado al pecado, sino habituados a la obediencia y a la voluntad de Dios. Amén. El vivir en Cristo es algo muy fuerte y poderoso y que muchos no hemos entendido. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No permitamos que Cristo salga de nuestra vida si nos quedemos con la historia de que Cristo vive en nosotros. Porque Cristo puede salir de su vida en cada momento de desobediencia o de pecado. Amén. Porque dice que las cosas que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora usted se mueve en la fe de Dios. Amén. Y la fe no es decir yo creo en Dios, Dios es bueno, Él me ama, Él me escucha. La fe en Dios es caminar no solo en la obediencia, sino en el conocimiento de su palabra. Amén. Entregarlos en sacrificio vivo. Amén. ¿Qué es entregarse en sacrificio vivo? Dele muerte a la carne y comience a vivir una vida espiritual. Gloria al Señor. Porque la carne a la verdad no quiere venir a la iglesia, Sí, amén. pero el espíritu sí. Sí, amén. Quiere decir que tenemos un cuerpo de Cristo muy carnal. Es lo que está haciendo falta, que todos entendamos que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, amén. Que ya no somos carnales, sino espirituales, usando este cuerpo de carne como templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el momento de que el cristiano le permite a su naturaleza interceder en su vida, debe de tener un momento de meditación. ¿Por qué? ¿O qué está pasando? Porque cuando aceptamos a Cristo, entregamos nuestra vida al Señor. Y si nuestra vida está en las manos del Señor, no puede estar en las manos del Señor y vivir en el mundo haciendo la voluntad del mundo. Sí, amén. Ahora bien, los cristianos podemos pasar por alto, por su poca peligrosidad, el decir, Dios me ama o mañana voy a la iglesia. Amén. Pero usted no sabe el día ni la hora en que Cristo le diga, ven, vas a entregar cuentas. Esa es la situación más peligrosa en la vida del ser humano, Amén. que en cualquier instante le llama al Señor ante su presencia. Sí, amén. Sí, amén, gracias. Y si no estamos preparados al llamado del Señor, entonces será el lloro y el crujir de dientes, porque no hay retorno. Amén. El hombre solo tiene una vida para poder arrepentirse de corazón. Amén. Ahora todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas vienen a ser hechas nuevas en el poder de Jesucristo. Amén. Pero Pablo nos reta a despojarnos del viejo hombre en cada área de nuestra vida. No solo en una área de nuestra vida. No solo en decir, yo ya ofrendé y voy el domingo a la iglesia o cuando tengo aflicción. No es solo ya oré al Señor. Es una manera de vida. Amén. Porque acuérdense que dice el Señor que es lo que Él busca. Adoradores
en espíritu y en verdad. Amén. No Amén. dice que busca a los que van cuando pueden a la iglesia, Amén. sino que Él va a darnos conforme nosotros hemos dispuesto nuestra vida Gloria al al Señor. Señor. Gloria al Señor. Despójese de todos esos viejos hábitos, de la misma forma de la que se despojó del mundo pecador. Aleluya. Cuando uno de estos pecadores o de estos pecados son cometidos, para empezar por lo que decimos, o sea, cuando estos pecados son cometidos, para comenzar, nosotros mismos en nuestra manera de vivir decimos: Dios me perdona. Aleluya. Es verdad, Dios perdona, pero Dios no es juguete. Amén. A Dios respete, Aleluya. a Dios ame, a Dios adore Aleluya. en espíritu y en verdad. Amén. Es ahí donde el poder de Dios se va a manifestar, se va a mover. Cuando Pablo llama al creyente a una obediencia más profunda, él nos dice que refrenemos nuestra lengua. Gloria al Señor. Y también los dijo Santiago en el libro de Santiago 1:26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aleluya. O sea, que nosotros debemos de tener el conocimiento para que podamos recibir el poder de Dios. Amén. O sea, lo que les acabo de estar diciendo, vivir no cuidando solamente una manera de vida, sino tomar una manera completa de vivir como hijos de Dios. Amén. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno, dice, mortal. Amén. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, Amén. que están hechos a la semejanza de Dios. Ahora medite lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque en el versículo 8 y 9 lo que estamos leyendo es eso, del libro de Santiago. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Amén. Ahora bien, de la boca de un hijo de Dios no debe de salir palabra de maldición. Muchos en las iglesias se llenan la boca y el corazón leyéndoles el libro de Malaquías, diciéndole: malditos sois con maldición. ¿Sabe usted que en la gracia de Dios es pecado que un hombre maldiga a alguien? Sí, amén. Porque esa maldición el Señor la desató sobre un pueblo en desobediencia, el cual es el pueblo hebreo. Viniendo Jesucristo, les he dicho, y no es que Jesucristo lo tomen en otro sentido, pero ni Dios mismo puede determinar castigo ahora sobre usted, Amén. porque ahora el juicio está en el Hijo de Dios. Amén. Sí, amén. Solamente Jesucristo, porque a Él fue dado todo. El juicio vendrá de Jesucristo, no vendrá de otro lado. O sea, antes usted ve en las Sagradas Escrituras
En el Antiguo Testamento, Dios determinaba maldecir a un pueblo. En la desobediencia, en el furor de nuestro Dios, maldecía a la nación. Amén. Pero ahora en la gracia no. Por eso es gracia, porque ahora el juicio vendrá el día que Cristo venga. Amén. Entonces usted no puede andar maldiciendo a nadie, ni decirle a alguien ladrón, porque entonces usted se está haciendo transgresor de la ley de Dios. Gloria al Señor. Sin embargo, decimos que resucitaremos con Él sin darnos cuenta que ya perdimos nuestra salvación. Vea que la promesa dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Gloria al Señor. O sea, que sin santidad es imposible agradar a Dios. Amén. No se convierta usted como la mayoría de cristianos, aplaudiendo, gritando aleluya, gloria a Dios, pero de los labios para afuera. Amén. Usted glorifique a Dios con el corazón, Bendito y el Señor, que ve en lo secreto, está derramando bendición sobre su vida. Amén. Bendito Dios. Es el momento que el cuerpo de Cristo empiece a tener conocimiento y conciencia. La conciencia del cristiano ya no es la misma del pecador que vino sin aceptar a Cristo. Ahora su conciencia está siendo dominada bajo la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ahora usted tiene una conciencia en la cual podrá meditar y hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero antes, a lo que le llamamos conciencia es inconsciencia, porque inconscientes vivimos haciendo el mal. Y eso es lo que no entendemos muchos, que creíamos hacer el bien y que teníamos una buena conciencia. Fuera de Dios no hay ninguno con buena conciencia. No hay ninguno que sea dadivoso ante el poder de Dios. Amén. Nadie. Sí, hermano. Porque el único que transforma al hombre y le puede dar una mejor conciencia es Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero el ser humano en ese caminar mundano y carnal, hablamos de conciencia, Aleluya. hablamos de bondad, de amor, sin conocer qué es el amor verdadero. El ser humano vive en un amor natural en el cual solo puede amar lo que ve en sus ojos. Sí. Amén. Amamos la esposa, los hijos, la familia, y Dios guarda mi familia. Es mi sangre. Sangre pecadora, pero la de Dios que es santa se le olvida que Amén. tiene que amar a Dios primero. Gloria a Dios. Es ahí donde está la confusión y la naturaleza del hombre está tomando ventaja en el poder de Dios. Amén. Porque no entendemos que el pecado que está en nosotros solo lo puede erradicar por el poder del Espíritu Santo cuando usted tiene el conocimiento y la verdad de Dios en su corazón. Amén. Amén. Es por eso que la palabra de Dios dice que sin santidad es imposible agradar a Dios, como sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amén. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, dice. Ahora esa promesa divina es para todos. Amén. ¿Cuántos esperamos que se manifieste Cristo en gloria? Amén. Esa es nuestra esperanza, porque ese día seremos nosotros glorificados en la gloria de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de nuestras Amén. almas. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar, creámosle a Dios, Él está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, Dios todopoderoso. ante tu presencia estamos. Tú eres grande y poderoso. Tú eres santo y verdadero. En esta hora, Jesús de Nazareno,
pido que el poder de Dios Sí, Señor. se derrame sobre toda carne arrepentida, sobre todo aquel que ha creído en un Dios vivo y poderoso, sobre aquel que ha dispuesto su tiempo, su corazón y venir a ser edificado en el poder de tu palabra. Santo es el que vive y poderoso para manifestarse. Desata fuego del Espíritu Santo, Padre, y bendice a este cuerpo de Cristo. Sé tú, Señor, manifestándote, porque esperamos que tu manifestación nos conduzca a la gloria, juntamente con el que vive por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, bendigo este cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús declaro que el poder de Dios se manifestará en cada uno de nosotros. En tu nombre declaro bendición, liberación y sanidad. En el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya.